Bueno, buenos días, muchas gracias por la puntualidad. ¿Cómo están? Buen día, gracias también por el taller. Pues hay como 20 personas inscritas, me comentaron, entonces habemos 7. No sé si les parece que podamos esperar unos 3 minutos, 5 minutos para ver si más personas se conectan antes de empezar. De acuerdo. Ok. Mientras podemos ir conversando un poquito. Me gustaría saber desde dónde están. Yo estoy en este momento desde Medellín, Colombia, y viví 5 años en Santiago de Chile, pero también tuve la oportunidad de conocer gran parte de Chile, Valparaíso entre ellos, y me gustaría saber desde dónde están cada una de ustedes. Ya veo que por aquí hay una Concepción. Yo soy Pamela y vivo en Valparaíso, estoy en Playa Ancha ahora. Genial. Mucho gusto, Pamela. Yo soy Verónica y estoy en Santiago, aunque me muevo mucho a América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Genial, genial, Verónica. Bueno, aquí Catalina dice que es de Valparaíso. Ok, no hay problema. Hola, buenos días a todos. Yo soy Ana. Estoy desde Bogotá, Colombia. También estuve viviendo un tiempo en Chile y también conocí Valparaíso, pero pues demasiada xenofobia me hizo devolverme. Y nada, agradecerte totalmente este espacio. Muchas gracias, Ana, a ti por inscribirte de todas las opciones que había, ¿no? Porque eran muchas durante todo el año, a esta. Espero que les guste, espero que cumpla con sus expectativas. Viene desde un lugar muy, muy transparente, muy íntimo, muy mío. Y bueno, me gustaría que pudiéramos conversar sobre eso mañana, como que les tocó el taller, ¿no? Bueno, yo me presento, yo soy Astrid. Se han estado conectando ya personas. Yo soy Astrid González y soy de Medellín, pero mi familia es del Pacífico colombiano. Es un territorio que en Colombia es pensado como uno de los territorios con mayor presencia afrodescendiente. Entonces he crecido con esa dualidad de nacer y crecer en una ciudad que tiene unos imaginarios muy blancos versus la realidad de mi casa y las dinámicas de mi casa, mi familia, que son del Pacífico, ¿no? Soy artista visual y esa es mi formación. La escritura viene como en un ejercicio de pensarse la investigación dentro de mi proceso creativo y también como un ejercicio de diario en cierto sentido. Entonces, por ahí va como un poco la intención de las sesiones, como no pensarse o pensarme a mí como que está a cargo un poco de esta sesión como alguien que viene del escenario de la escritura. Yo supongo que alguna de ustedes lo hará y tendrá mayor expertise en esto que yo. Sin embargo, lo hago como desde pensarse también el arte o las artes visuales como un ejercicio de comunicación. Entonces, la escritura viene ahí como a reforzar y a darme argumentos teóricos, conceptuales para poder sustentar gran parte de mi proyecto en artes. Yo quiero comenzar compartiéndoles pantalla. Oh, bueno, Fabiola. permiso, sí. Yo quería presentarme, la verdad es que tuve que cambiarme de conexión porque mi conexión de donde estoy es muy mala, así que estoy compartiendo datos ahora del celular. Pero soy Fabiola, aquí conozco a Verónica ya desde antes, así que hola. Y bueno, yo estoy ahora viviendo en Viña, pero justo hoy me encuentro en Temuco, así que desde Temuco estoy acá. Más o menos ya empezando el sur, porque yo creo que desde Temuco ya empieza el sur de Chile.
Así que estoy acá más o menos del sur el día de hoy. Eso, Qué bonito gracias. que Temuco. Sí, tuve la oportunidad de ir creo que 4 veces a Temuco y es muy bello ese territorio. O sea, creo que gran casas en madera. A ver, creo que se está perdiendo mi conexión. ¿Me cuentan, por favor? Bueno, sí, la construcción de las casas es una cosa muy bella y también como esta relación con lo mapuche, el frío, la humedad. Es muy bello Temuco. Yo creo que ya estamos varias personas aquí, así que vamos a empezar. Se ve la pantalla, ¿cierto? Ok. Bueno, yo quiero empezar esta sesión con un ejercicio de escritura que realicé hace un mes sobre un proyecto de investigación en artes en el que estaba revisando, y todavía lo sigo haciendo, cuáles son estas plantas mágico-religiosas, las plantas medicinales que están siendo utilizadas en el Pacífico colombiano, en el territorio afrodescendiente, para curar los síntomas del COVID-19 y mermar el número de muertes y de síntomas que ocasiona este virus. Entonces, para esto decidí también cómo hacer un ejercicio de pensar cuál es mi experiencia con la historia de mis abuelos frente a estos ejercicios de curación, de sanación. Y quisiera empezar por ahí antes de que entremos de lleno a los textos, a las lecturas sugeridas que dejen. Bueno, yo me llamo Astrid González, soy una mujer afrocolombiana que nació en una ciudad con una consolidación histórico-cultural con profundas bases coloniales. Medellín, la ciudad de la eterna primavera y el imaginario del sicariato, me vio nacer y crecer. Sin embargo, simbólicamente mi ombligo cimarrón se enterró en el Pacífico colombiano, en donde nacieron mis ancestros más recientes. Así que he crecido bañada de café oscuro en un territorio en el que poco a poco los descendientes de africanos esclavizados nos hemos ido situando orgullosamente. Bueno, en el 2012, si mi memoria no me falla, estaba con mi abuelo Luis Quintero, los dos sentados en los muebles de la sala. Hacía un calor para encargártelo, uno de los normales de Tadó. Hablábamos de Simón Bolívar, de la carretera llena de piedras y de que hacía 2 días una camioneta de la alcaldía había pasado frente a la casa y una de las piedras de la calle voló y le reventó la frente al vecino. Le aplicaron un emplasto de suelda con suelda y el hombre andaba sabroso al otro día. A la sala entró una señora saludando. Ajo, don Luis, ayúdame con un aire que tengo en la espalda y no me ha dejado ser gente desde hace varios días. Mi abuelo la acostó boca abajo en el suelo de la sala. Me pidió que le trajera una vela, un vaso y la candela de la cocina. Ella sacó de su bolsillo una moneda y se la pasó a mi abuelo torciendo el brazo. Él se veía muy tranquilo haciendo lo que hacía. Luego de que ella se subiera a la camisa y desabrochara el brasier, él colocó la moneda debajo de la boca del vaso y comenzó a arrastrarlo por toda la columna vertebral. Encendió la vela y la colocó debajo del vaso, haciendo que ésta se apagara, y dijo: listo, mija, ya está. La moneda se la quedó él y parece que el aire, el vaso. El otro día, otro vecino, el hermano del primo del barrio, llegó a la casa con el mismo malestar. Este alegaba que fue
cuando estaba trabajando, que también andaba con molestias en el brazo, que si lo podía sobar por ahí derecho. Esa no fue la primera vez que escuché a mi abuelo rezar. Lo hacía muy seguido. Iba a misa sin falta y en los entierros era casi invitado y especial. No era la primera vez que lo veía rezar, pero sí mover los labios tan rápido. Ahora comprendo que se trataba de un secreto, de rezos sincréticos que sanan a la gente cuando tiene enfermedades espirituales manifestadas en el cuerpo y en la mente. Con mi mamá conversábamos también de cuando ella era niña, que prefería acompañar en la madrugada a mi abuelo a sacar pescado del río en chalupa, en lugar de limpiarlos y cocinarlos en la mañana. Ella aprendió a nadar en el atrato. Una madrugada de esas estaban en silencio y a oscuras sobre las aguas, y desde atrás de la chalupa les llega una bruja. Ellos sabían que era la tía abuela, que le gustaba convertirse en pájaro y salir a molestar y enterarse de los es una palabra muy colombiana, ¿no? Rumbeaderos clandestinos de mis tías en las noches. Mi mamá decía que aunque sabía que era su pariente, estaba muerta de miedo y que a mi abuelo le llamaba por sus 4 nombres y sus 4 apellidos. Porque aquí en confianza, mi mamá odia que solo me enuncie como Astrid González. Así que para que ella esté tranquila, mi nombre es Astrid Milena González Quintero Lloreda Torres. Volviendo a la pariente que se transformaba en aves, mi abuelo la llamó a gritos por sus nombres y agitó los remos. Eso espantó toda la posible pesca de la madrugada. Yo nací junto a mi hermana, 15 minutos después de ella, y con una asfixia que me acompañó, no muy amistosamente, hasta mis 8 o 9 años. Se me quitó, aunque los médicos me dicen que puede volver en cualquier momento. Sin embargo, actualmente puedo respirar medianamente con tranquilidad gracias a 2 balsámicas que mi abuela paterna, Livia Lloreda, me envió desde Quibdó. Un remedio que consistía en 3 botellas, pero el yerbatero encargado se fue para otro pueblo antes de poder completar el tratamiento. Así que seguramente por eso los médicos aseguran que curada del todo no estoy. Segura de que hierbas tenía las botellas, mi mamá no está. Ella especula que eucalipto y sauco curado en biche. Ok, con eso entonces quiero dar inicio a la sesión. Entiendo que muchos de ustedes son del contexto chileno, así que muchas de las palabras y del contexto y del paisaje narrativo pueda que no llegue tan directamente, pero creo que puede generarse pues como un ejercicio de asimilación en cierto sentido, ¿no? En entender también cómo opera el Pacífico, ¿cierto? Chile sigue siendo Pacífico y qué sucede en esas zonas boscosas, selváticas del Caribe, en cierto sentido también. Atraviesa a mí como mujer afrodescendiente, la realidad histórica, política, social y cultural de lo afrodescendiente, no solo en el contexto colombiano, sino que también a nivel región, a nivel, ¿cierto? Suramérica, Avia Yala. Y la experiencia de haber vivido 5 años en Chile y haber estado en el proceso en el que conocí a las mujeres de Luanda, de la colectiva Luanda en el norte de Chile, que fueron unas de las muchas personas que se encargaron de todo este trámite legal para que se reconociera en términos legislativos a la población afrodescendiente y tribal de Chile, y también todo el proceso del estallido social y el proceso constituyente y la no participación legal dentro de los escaños reservados para la población afrodescendiente. Creo que también podríamos conversar en algún momento de la sesión sobre eso, ¿no? ¿Cómo lo atraviesa una todas esas realidades históricas, políticas, sociales de lo afrodescendiente, y no solamente se queda arraigado al territorio en el que uno nace, sino que ya empieza uno a hacer unas lecturas más globales de cómo opera el sistema del racismo, ¿no? El sistema de la exclusión y la discriminación basadas en unas ideas de raza
que aunque se anularon en el siglo XIX, en el siglo XX, parecen operar estructuralmente hasta el día de hoy. Y gran parte de lo que es la Constitución chilena y lo que es la política de migración chilena está basada en una idea de una migración selectiva, una migración racista y de exclusión y segregación. Bueno. No sé si ustedes han escuchado anteriormente en algún momento de sus carreras o de sus proyectos escriturales sobre la investigación-creación, ese concepto. Si hay alguien que haya escuchado o sepa algo sobre esto, pues sería muy interesante que pudiéramos conversar un poco sobre su noción de investigación-creación. ¿Puedes repetir el concepto, Astrid, por favor? Investigación-creación. Ok. Bueno. Investigación-creación es un concepto que nace hace muy poco en el escenario de las artes para cuestionar este modelo de investigación de las humanidades y de las ciencias sociales que propone un sujeto investigador y un objeto investigado dentro de un campo, ¿cierto? Un proceso de investigación que tiene unas raíces, podríamos decir, de observación con unos enfoques muy coloniales, en donde se piensa a los objetos de investigación, en este caso podríamos decir las comunidades étnicas, como meramente informantes y no necesariamente como constructores de conocimiento. Entonces, desde las prácticas y los posicionamientos académicos decoloniales, se ha pensado cómo se revisa críticamente este modelo de investigación cartesiano, ¿no? que llega y pone a un sujeto como la razón, como este espíritu que tiene la capacidad y la legitimidad académica para llegar y observar y categorizar y colocar a unos sujetos y su naturaleza en unas estadísticas, en unas tablas, y versus unos objetos de investigación que se siguen pensando como no necesariamente constructores o agentes históricos o constructores de conocimiento. Entonces, para hablar de este concepto me gustaría compartirles un fragmento de un libro que escribió una historiadora de arte colombiana que se llama Solastri Giraldo, y escribe un texto que se llama En Blanco y Afro sobre una artista afrocolombiana que se llama Liliana Angulo. Y dice así: en la tradición africana que se ha conservado en Colombia, en zonas como San Andrés y el Chocó, existe la figura mítica del anancé o araña. Este se representa el silencio, la astucia, la recursividad, la resistencia. La anancé teje hilos, historias, estrategias. Algunas mujeres son consideradas por sus comunidades como portadoras de ese don de la discreción, la creatividad y la memoria. A estas escogidas, las abuelas les cuentan en voz baja sus secretos para que los usen en la comunidad, pero también para que los preserven. La anancé, entonces, podríamos decir que es un animal que esclavizadas y esclavizados han deificado por su determinante de autosuficiencia, es decir, porque logran tejer una casa desde su propio cuerpo. Y a propósito entonces de la autosuficiencia, podríamos conversar sobre los discursos ocultos, ¿no? Como estos discursos de resistencia depositados en expresiones culturales que simbólicamente llegan a desafiar las estructuras dominantes a través del anonimato. Los discursos ocultos me hacen pensar mucho en el concepto que la pensadora negra Bell Hooks, ¿cierto?, que tiene un texto que se llama Mujeres Negras, darle sentido a la teoría feminista, que lo escribe por allá en los 90, cuando desde unos ejercicios muy autoetnográficos, y vamos a llegar entonces a ese concepto, revisa cuál ha sido su experiencia en los años 90 frente al feminismo que se estaba desarrollando en Estados Unidos, ¿cierto? Un feminismo que estaba precursado por mujeres blancas de clase media alta, y en donde
el tema de la raza pues era medianamente tocado con pinzas. Y ella hablaba del concepto de hogar-sitio, ¿cierto? Hablaba de que históricamente los afrodescendientes creíamos que la construcción de un hogar-sitio, por muy frágil y tenue que fuera, ya sea la cabaña de los esclavizados o la choza de madera, tenía una dimensión política radical, porque a pesar de la realidad brutal del apartheid racial y de la dominación, el hogar-sitio de una era el lugar en donde una podía confrontarse libremente en el asunto de la humanización, en donde una podía resistir. Y en estos espacios libres de control, alejados entonces de esas miradas amenazantes, es en donde llegan y se producen estos discursos ocultos. Se producen esas memorias móviles y fluidas que son construidas a partir de lo que se recuerda y es contado, pero también de los vacíos, de las deudas, de sospechas y de silencios. Y pareciera entonces que la oralidad podríamos decir que llega a rellenar y a recrear y a reinterpretar y esos lugares vacíos en la memoria colectiva, como la oralidad llega a pensarse y a ficcionar esas ausencias que son políticas también, y que luego llega a ser presentada esos discursos ocultos en canciones tradicionales, ¿no? En interpretaciones, en códigos, en mitos y en representaciones visuales también. En el contexto entonces afrodescendiente podríamos decir que llega en Candomblé, en Arica, en el Tumbe, en el Pacífico colombiano con los arrullos y los alabados, en el Caribe colombiano con la cumbia. Todo esto son expresiones de unos discursos ocultados, expresados de manera codificada, que finalmente llegan a hacerse públicos. Entonces, esta politización de la memoria es una lucha en contra del olvido, de los discursos ocultos, y los discursos ocultos de los afrodescendientes se han tornado actualmente en discursos públicos, ¿no? Dejaron de ser en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, discursos que estaban codificados para en el siglo XX convertirse en acciones políticas que encaminen nuevas constituciones, ¿no? Cuando se empiezan a construir en el siglo XIX las nuevas repúblicas, esos discursos ocultos empiezan a emerger y dejan de ser solamente participantes estos los religiosos negros que hacían estas organizaciones políticas camufladas bajo las religiones, empiezan a convertirse ya en prácticas de demanda del poder. Entonces, se convierten también en demandas de defensa territorial, en expresiones de dignificación, de identidades de resistencia en las periferias de las ciudades, ¿no? Ya las ciudades también empiezan a tener voz cuando estas migraciones del campo, migraciones internas del campo hacia la ciudad, empiezan a tener como unos enclaves étnicos, unas resistencias de lo afrodescendiente mezclados con las dinámicas de la ciudad. Entonces, el acto de escribir y representar visualmente la tradición oral, podríamos decir que funciona hoy para darle continuidad a esas experiencias históricas y geográficas y luchar contra la invisibilización por parte de los estados que empobrecen a las comunidades y a los sectores periféricos sistemáticamente. Entonces, de lo anterior yo propongo los apuntes que hace una diseñadora colombiana que se llama Sandra Daza para revisar este modelo de investigación cartesiano, hegemónico de las ciencias sociales y de las ciencias y de las humanidades para proponer las etnografías desde un ejercicio biográfico, ¿no? de pensar cómo la experiencia también puede ser un ejercicio para teorizar y posicionar el pensamiento desde las artes visuales y desde la escritura. Entonces, ella presenta la investigación-creación como necesaria para un rompimiento de estos paradigmas con el modelo de investigación tradicional colonial, pues en la investigación-creación, la investigadora creadora debe ir en contra de lo que ha sido ella misma, es decir, debe tener la capacidad de recrearse a sí misma, mutar sus formas, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas. Y una segunda cualidad podríamos decir que tiene que ver con la intimidad en el proceso de creación y la investigación, o sea, ¿qué le aporta ese proceso de intimidad al sujeto o a la sujeta creadora?
Y en este proceso entonces de la creadora en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico, manual, práctico, también se posibilita reflexionar sobre los propios procesos internos, como de lo que pasa también en el exterior, y así propiciar entonces una especie de reflejo del ser, de lo que una es, a través de estos objetos creados y de la reflexión constante sobre ese proceso de creación. Entonces, en las ciencias y en las humanidades el objeto de estudio está alejado o fuera del sujeto, y este alejamiento se ha pensado necesario para poder comprenderlo, privilegiando la racionalidad occidental como un conocimiento científico, pero en la investigación-creación parte de la materia prima para precisamente la creación viene del sujeto que crea, y este es un importante aporte porque aquí son inseparables entonces los sujetos y los objetos de investigación, creación, son dos en uno. Entonces, rescatando las palabras de una poeta afrocolombiana que se llama Shantina Orozco, ella hablaba de que al validar las experiencias y las formas de producción de conocimientos acumulados, las manifestaciones artísticas y las prácticas culturales, estéticos y políticas de los sujetos racializados de comunidades afrodescendientes, también uno llega a cuestionar cómo es estas premisas de que solo quienes detentan el conocimiento o el monopolio del conocimiento legítimo son los sujetos productores del saber que están y pertenecen al mundo de las academias y las universidades, mientras que los sujetos productores de saberes étnicos o populares pertenecen a estos mundos no universales. Entonces, son representaciones bajo las cuales se ha naturalizado un dualismo, ¿cierto? Un binarismo de productores de conocimientos, que en este caso serían los académicos, y unos informantes, que son los objetos de estudio, en este caso los sujetos étnicos, los pueblos originarios, y también las comunidades afrocolombianas, pero estas últimas, pues en ningún caso, bajo esta idea, pues como cartesiana del conocimiento, de la episteme, son entendidos como productores de conocimiento. Entonces, ahí me parece interesante ahí cómo empieza a aparecer el concepto de lugar de enunciación, ¿no? Cómo el lugar de enunciación proporciona huellas para entender el sistema que autoriza los discursos, qué voces son legitimadas o legítimas y qué voces no lo son, y cómo las voces afrodescendientes históricamente en la construcción del conocimiento académico han sido infantilizadas, y que eso entonces también tiene que ver con un proceso de negación de pensarse a los afrodescendientes como agentes constructores de conocimiento, que no necesariamente tiene que estar legitimado o mediado por unas construcciones europeas, ¿no? Entonces, el no poder acceder a ciertos espacios supone entonces no tener producciones y epistemologías en estos grupos, ¿no? Y no poder estar en las universidades, no poder tener referencias afrodescendientes dentro de las carreras de las universidades también construye una idea de quiénes son los agentes sociales que construyen el conocimiento. Entonces yo he pensado mucho en la importancia de citar a mis abuelos, por ejemplo, no solamente en mis producciones como artista, sino también en las escrituras que he desarrollado, cómo aparece la voz de mis abuelos ahí, como un ejercicio de teorizar a partir de las heridas coloniales, ¿no? Un ejercicio de teorizar a partir de las experiencias. Y entonces aquí empiezan a aparecer los textos sugeridos para esta sesión. Me gustaría mucho que en esta parte pues no fuera un monólogo de Astrid conversando, sino que pudiéramos hablar, no sé, el disenso también es importante en muchos casos para la construcción del conocimiento. Y me gustaría que empezáramos con el texto de Saidilla Harman, que es cierto que es una mujer afrodescendiente que nace en Estados Unidos, y escribe un texto bellísimo que se llama Venus en dos actos, y gran parte de su construcción como teórica y escritora ha sido revisar los archivos, en cómo aparecen las personas afrodescendientes dentro de los archivos
de la trata esclavista en Estados Unidos y cómo darle voz y cuestionar ese modelo de revisión de los archivos en la academia. No solamente ya revisando como desde lo cuantitativo, ¿no? Revisar en qué barco llegaron y cuántas personas descendieron de los barcos y a quiénes fueron vendidos y cómo entonces se empieza a construir estos árboles genealógicos de las plantaciones, sino que cómo opera ahí también el amor, el cariño dentro de estas revisiones archivísticas. Cuéntenme, por favor, qué les pareció este texto, conversemos sobre esto. Bueno, con el texto yo también, o sea, más que generar una respuesta, como que me fueron generando muchas preguntas. Escribí, ¿tiene color la imagen? ¿Tiene color el sonido? ¿Tiene color la palabra? Y tiene color la escritura. Porque la escritura como lo más abstracto y no necesariamente vienen colores de personas cuando en la escritura en sí podría ser lo menos, quizás, menos racista, quizás, no sé. Y sobre eso, las otras interrogantes que tuve eran sobre esta escritora de insistir en el nombre de estas personas que ella dice que no tenían nombres y que ella como que intenta posicionar un nombre. Frente a eso me acordé de otras escritoras, por ejemplo, Laura Rodríguez, que es una escritora travesti, que ella dice que escribe en el fondo para que existan las travestis, como para posicionarlas en la historia también. También me acuerdo de otra escritora, que es Julieta Kirchberg, sobre un texto donde ella dice: tengo ganas de ser nuestros nombres, puesto que ella escribe desde un lugar político que es la dictadura de Chile y ella no firmaba sus textos con su nombre por temor a una persecución política. Y así en la historia de la escritura de mujeres, también hacia atrás hubo un, no sé si un temor, pero se ocultaba el nombre de las mujeres y se usaba un nombre de hombres, para también aparecer en la escritura y poder ser leídas o publicadas. Así que como que todas esas preguntas me surgieron a partir de principalmente el primer texto. Eso. Bien, muchas gracias, Pamela. Sí, efectivamente, y ella escribe con muchas preguntas, ¿no? Como invita a pensarse a través de las preguntas que va generando en el texto, y pareciera que no responde ninguna, más que el ánimo de, o parecía que las preguntas son respuestas en algún sentido. A ver, ¿qué más quiere opinar sobre el texto? Esto es un texto que dentro de los escenarios afrodescendientes, de estudios afrodescendientes, tiene mucha relevancia, así que me gustaría mucho conocer cuál fue la impresión de ustedes al leer este documento. A mí me gustan mucho ambos textos. Me pasa que también, no sé, bueno, obviamente desde mi experiencia, pero ya sea, no sé, al investigar o hacer literatura, me refiero al acto de escribir, de crear también, sí siento que obviamente hay un posicionamiento político, sobre todo como estaba hablando antes Pamela, me parece, y lo que estaba exponiendo Astrid, de que siento que quizás, no sé, pues yo soy una persona disidente sexual y ya sea mujeres, personas disidentes, racializadas, no sé, cuando lo hacemos como esto de poner el cuerpo en la escritura de alguna manera, por lo mismo esto de que hemos sido quizás en este mundo, ¿no es cierto?, hegemónico, masculino, blanco, heteronormativo, donde hemos sido silenciadas, ¿no es cierto?, todas estas voces,
pero me parece que también hay una responsabilidad, como también decía el texto, que siempre tenemos que tener en cuenta que no es que nosotros también le estemos dando voz a otras personas, no significa eso, sino que me gustó de hecho mucho cuando hablaba esto también de ficcionar también, porque hay una visión también obviamente de la hegemonía, en ver que, ver al otro, al otro, como un sujete, que no es un sujeto político, podríamos decir. Entonces también es mirarlo desde no el reconocer. Entonces en ese sentido me pareció muy pertinente esto también de ocupar también esto de la ficción para no relegarlo al lugar donde siempre se le ha relegado, porque es seguir al fin y al cabo reproduciendo una lógica súper patriarcal y colonial. Entonces me pareció como muy bueno la forma de plantearse, de posicionarse también, de realmente mirar al otro y también de reconocer también las limitaciones que hay en eso y también de esto también de mirarse, ¿no es cierto? Porque la autora estaba constantemente también ella mirándose. Eso también me pareció muy pertinente, muy bello, como lo que Sí, plantea. totalmente, totalmente. Gracias por tu aporte. Sí, y efectivamente yo creo que ahí es en donde empieza a verse la ética, ¿no? Como ella se podría ficcionar con quién era Venus y en qué momento construir una historia sobre ella en el barco, ¿no? Pensar que sí sobrevivió o que mientras estaba ahí con su compañera podría construirse una narrativa frente de a dónde venía, a dónde va. Pero finalmente sería una proyección de la autora y no necesariamente un ejercicio entonces archivístico, ¿no? Como cuáles son esos límites entonces de la escritura. Ana tiene la mano levantada. Sí, yo pensaba un poco en cuanto a lo del color de las palabras, diciendo que eso, no sé, para mí no tiene sentido en el hecho de saber que precisamente el español es un idioma impuesto y precisamente que el español es lo que nos hace como encontrar diferencias en la historia y encontrar sobre todo la opresión dentro de la historia. Y siento que en algún modo el artista o bueno, la escritora dice como elijo no contar esta historia precisamente por el hecho de las dinámicas que tiene la escritura de extractivismo y de violencia y de sobre todo racismo. Siento un poco eso, también como siento que es una crítica muy clara hacia los etnógrafos, arqueólogos, arqueólogas, arqueólogos, sobre todo esa construcción social de la supremacía blanca en contar las historias que no les pertenecen para generar algún tipo de dinámica de lectura. Siento que es muy respetuosa frente a eso y le da como el respeto necesario a Venus de cómo conservar su dignidad y cómo conservar precisamente toda su historia, pero no escrita por otra persona, hablado por otro, sino por el hecho de ella existir. Y ese reconocimiento de saber que ella existe es como lo suficiente, no generar un libro, una escritura, algo para que los blancos puedan decir cómo esto existió, cuando sabemos que miles de estas historias de personas esclavizadas aún están sucediendo. Entonces siento que la escritura sí tiene no digámosle un color, sino sí siento que hay un racismo muy demarcado por el hecho de cómo no nombra a las personas que no tienen una eugenesia clara de blancos, privilegiados, heteronormativos, ese tipo de cosas. Y pues obviamente como personas neurotípicas. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, en conversa con la artista que les comenté en un principio, que se llama Liliana Angulo, conversábamos sobre todos estos idiomas creol que se fueron formando en los palenques, en los quilombos, en los territorios como Haití, por ejemplo, San Basilio de Palenque, en Salvador de Bahía, en donde se construyen estos creolismos entre español y bantú o portugués y yoruba, ¿no? Conversábamos que hay varios textos, varias novelas, en muchas de ellas, en donde se habla de que si se juntan varias comunidades que hablan creol, dependiendo de si es con español o con francés o con portugués,
podrían entenderse, porque esa raíz dentro de su creolismo que mantiene lo africano, podría pensarse que es la posibilidad que da de que hayan todavía códigos ahí de africanía existiendo, resistiendo para que puedan comunicarse estos pueblos que en algún momento pudieron comunicarse en el pasado. Entonces, podríamos decir que sí, efectivamente el español es un idioma impuesto y qué pasa con las comunidades que hemos empezado a redefinir, resignificar varios conceptos, ¿no? Como lo negro, por ejemplo, el concepto de la noción de negro ha dejado de ser un concepto peyorativo, despectivo, que habla de raza para empezar a hablar ya de comunalidad o de una ascendencia, de un mismo origen, ¿cierto? Como de familia o también de poder simbólico, ancestral, como el Black is Beautiful empieza también a codificar información y ya deja de significar eso que con lo que fue creado ese concepto de lo negro para las comunidades afrodescendientes. Y yo creo que ahí es como entonces este texto también empieza a anunciar, ¿no? Cómo el archivo puede ser mirado desde otro ejercicio, que ya no es el archivo que me está hablando de la verdad, sino que yo estoy cuestionando, revisando y sospechando ese archivo. Y lo hace desde un ejercicio de primera persona, de su experiencia frente a encontrarse a esta violencia, ¿no? Y a mí, por ejemplo, estas preguntas creo que son las que más me marcan de este texto, y es cuáles son los tipos de historia por contar para aquellas y sobre aquellas que vivieron en vida tan íntima con la muerte, como cuáles son los protocolos y los límites que dan forma a las narrativas escritas como contrahistorias. ¿En qué momento uno, como creativa, está en el ámbito de lo afro, por ejemplo, está como exponiendo el racismo, ¿no? Para que se haga se visibilice el racismo, para que haya un ejercicio de reparación, pero hasta qué punto entonces uno llega posiblemente a caer en ese límite de terminar legitimando el racismo, o esas prácticas de estereotipación. O sea, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar de cómo se ha hipersexualizado el cuerpo de lo afrodescendiente y lo africano históricamente, ¿cierto? Asociado a una bestialidad, a una animalidad que viene desde el Génesis 9:25 en el primer testamento, y que luego en el siglo XIX llega el racismo científico a reafirmar esas nociones de la raza, de la existencia de las razas humanas, y con ello la civilización. Como yo puedo hacer un video, no sé, un proyecto en fotografía en donde esté exponiendo un cuerpo afrodescendiente desde otra mirada, ¿no? Pero cuestionando estas revisiones, y termino posiblemente generando unas interpretaciones completamente contrarias. Y yo creo que aquí ella, cuando hace esa pregunta, así como cuáles son los protocolos y los límites que dan formas a esas narrativas escritas contra historias, es una aspiración que no es profiláctica en contra de los riesgos que presenta el reiterar discursos violentos y reproducir otra vez esos rituales de tortura. O sea, como cuál es la necesidad, si la hay, no la hay, de hablar de violencia racial. Y eso es ponerlo en textos, o eso es ponerlo en fotografía, ¿cierto? ¿Cómo puede uno revisitar esas escenas de la sujeción sin replicar la gramática de la violencia? Y en las últimas partes del texto, ella hablaba de cómo abrir ese ataúd, o por qué abrir ese ataúd de la violencia y enfrentarse a esa muerte. ¿Cuál es el propósito de volver a sacar esas cosas tan violentas, tan horribles? ¿Para qué? Entonces ahí es cuando uno piensa, ¿no? Como lo que comentaban ustedes, compañeras, ¿no? Como cómo uno utiliza el lenguaje, que sabemos que tiene una matriz, ¿no? Y que no era el lenguaje con el que nosotros nos referíamos hace cinco siglos, ¿no? Pero cómo uno puede utilizarlo para ser crítico.
Voy a pasar a la siguiente. Entonces, ¿con qué propósito uno abre el ataúd y mira a la cara de la muerte? ¿Por qué arriesgarse a esa contaminación que conlleva repetir las maldiciones, las obscenidades? ¿Cierto? ¿Por qué llevar a los muertos a vivir nuevos peligros y a experimentar un nuevo orden de violencia? Entonces, cuando normalmente uno está hablando del racismo, ¿cierto? El sistema de clasificación de la sociedad pensaba en las razas humanas y todas las prácticas entonces de segregación y división social, es inevitable hablar de la violencia, pero entonces yo creo que es importante también hablar de los ejercicios de reparación, cómo la escritura o las artes vienen también a pensarse ejercicios de reparación, y para que existan ejercicios de reparación entonces hay que hablar de responsables de esos procesos de violencia. Hablemos del siguiente texto, un ejercicio de autoetnografía de Víctor Flower, que es un cubano que es muy contemporáneo, casi que nacen en el mismo año con la autora anterior, pero en contexto completamente diferente, ¿no? Ambos son afrodescendientes, ambos son escritores, investigadores de academias, pero Víctor Flower entonces nace en un contexto que es Cuba, ¿no? Y es antropólogo y hace unos ejercicios. Tiene formación como antropólogo, pero no se formaliza como antropólogo finalmente, sino que como crítico y poeta en muchos sentidos. Conversemos un poco sobre este texto. ¿Qué les pareció? Ok. Yo he como que practicado un poco la autoetnografía. Encuentro que la autoetnografía es como, siento que realmente es como romper con muchas cosas, como lo que hablabas en un principio, esto del modelo cartesiano positivista bueno, en este caso la investigación, o sea, que la persona que investiga tiene que situarse lo más lejos de todo. Entonces, siento que en el texto también él es como, obviamente rompe todo eso, también él, como tú decías, a transformarse o romper los límites esto de ser sujeto-objeto de la investigación, porque al fin y al cabo él narra una experiencia súper personal para después también obviamente hablar del racismo. Entonces, siento que es algo súper fuerte, siento, que muchas veces también eso se tilda como que peyorativamente en muchos círculos como que no es investigación, como que es como, no sé si es como que es literatura, como que eso fuera malo, como que incluso puede ser mucha ficción. Y me parece que es un texto súper también, bueno, obviamente político, pero sumamente poderoso porque él también, como él narra, trae, o sea, que el pasado no es algo que está, como lo veníamos hablando, esto del archivo, sino que es como una memoria presente y esta proyección hacia el futuro. Y como que verse él en diferentes etapas de su vida como encarnando, quizás como incluso si lo vemos de una manera investigativa, encarnando la misma teoría, como lo que al fin y al cabo todo lo que se habla también guarda relación con lo que yo experimento. O sea que si hablamos del racismo no es a lo que yo escriba sobre el racismo desde lejos, sino que en base a lo que mi propio cuerpo ha experimentado y cómo quizás eso ha hecho que yo en estos momentos me posicione para hablar de eso, pero hablarlo desde mí. Perfecto. Sí. Exactamente. A mí me parece muy interesante lo que pasa con los ejercicios de autoetnografía, porque llega a incomodar, ¿no? A incomodar esas dinámicas amañadas, la tradición de la investigación y, y, a, y hablar prácticamente de lo que en otros escenarios del conocimiento, como en las artes, por ejemplo, los escenarios creativos ya se viene haciendo hace mucho tiempo, pero que no necesariamente desde las artes nos pensamos que es posible la investigación, ¿no? Como que también existe
como una hegemonía de quiénes son los investigadores y cuál es la forma de hacer investigación, y entonces en las artes pareciera que no hay posibilidad de investigar, cuando precisamente estar encerrado en un taller pensándose el material o pensarse el proceso creativo o la obra o la trayectoria en obra de un artista también es pensarse un proceso de investigación, como cuáles son esos cambios temáticos o teóricos, conceptuales o matéricos, ¿cierto? De la forma, los lenguajes del arte que ha utilizado un artista para que se consolide nacionalmente o internacionalmente como un artista, y ahí hay investigación. Entonces, efectivamente, los ejercicios de autoetnografía vienen a incomodar esos procesos como del saber, ¿no? Y qué sucede también con las comunidades que no necesariamente pertenecen a los escenarios académicos o de las universidades, y cómo allí también hay procesos de investigación, o sea, los procesos políticos de las comunidades afrocolombianas, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar qué fue lo que decantó a que se construyera la Constitución del 91, en donde por primera vez se reconoce a los afrodescendientes, a los afrocolombianos, ¿no? Legalmente se habla por primera vez en Colombia de afrocolombiano. En Chile se vivió a mitad del 2019. Entonces, ¿cuáles son esos procesos previos para que eso suceda? Y son realmente procesos de investigación. Y están mediados por la experiencia todo el rato, ¿no? Entonces, yo aquí señalé varios fragmentos del texto, ¿cierto? Él llega y compone como varios actos en su ejercicio de autoetnografía, y empieza con uno en donde él va a hacer unas encuestas a un barrio que pues él enuncia como un barrio mestizo en Cuba, pero que está con gran presencia pues afrodescendiente, ¿no? Y empieza como a hacer una reflexión frente a cómo él es visto como más negro dentro de una comunidad que es predominantemente negra, ¿no? Y cómo ese ejercicio debe ser visto negro o no tan negro, entonces empieza a darle unas puertas de entrada o a responder a unas pruebas de aceptación dentro de la comunidad. Y nos invita a pensar cuáles son esas experiencias, ¿cierto? Es un concepto que está siendo revisado porque pues creo que es bastante crítico el concepto, ¿no? Que es el endorracismo. Y está siendo revisado porque el endorracismo habla de que cuáles son esas experiencias de esas experiencias coloniales internalizadas dentro de las mismas comunidades racializadas. Y he revisado el concepto críticamente para prácticamente pensarse otro nombre, porque el racismo no opera como un ejercicio per se o un ejercicio de yo quiero ser racista hoy o dejo de ser racista mañana por voluntad, sino que tenemos que pensar que es un sistema, que es una institución de representación que coloca unas personas en unas posiciones de poderes simbólicos versus otras que simbólicamente están en las bases de esas pirámides. Entonces, por mucho que hayan voluntades para dejar de participar dentro de un sistema racial, pues hasta que no se omitan todas esas instituciones que le dan privilegio a esas personas que tienen la posibilidad de ejercer racismo, pues no va a dejar de operar las prácticas raciales. Entonces, él habla ahí como un poco de eso, que no lo anuncia de esa manera, pero empieza a hablar de cómo operan las prácticas coloniales internalizadas dentro de las comunidades afrodescendientes. Y cuando en un segundo acto habla de esa apropiación del racismo y de cómo cuando nacen sus hijos y sus hijas, son observados para ver si nacieron más blancos, más oscuros que los papás, ¿no? Y como una prueba de aceptación dentro de la comunidad, como un ejercicio de identificar esas marcas en el cabello, en lo enroscado que está el cabello, en lo grande de la nariz, en si tiene una mancha de oscuridad en alguna parte del cuerpo que da indicio de que la piel del niño o de la niña va a ser más oscuro en un futuro. Creo que alguien había levantado la mano, si no estoy mal. Hola, sí. Sí, digamos, a mí pues me causó también como esa reacción frente al colorismo que se evidencia en la lectura, pero antes de que ese colorismo empiece,
el autor también empieza con una distinción hablando de lo mestizo. Y siento que también dentro de la utilización de la palabra mestizo llega la complejidad de, digamos, en el caso de Colombia, del campesinado, Sí. de cómo el campesinado también, más allá de verse como una situación de mestizaje, es una situación de violaciones múltiples a los hijos que siguen después. Entonces siento también hay un conflicto como frente a cuántos de los hijos, entre comillas, mestizos fueron producto de unas violaciones, que a lo que denominarían como los españoles los hijos bastardos. Y de ahí como toda una carga genérica de sexismo, de violencia que pues desafortunadamente dentro del lenguaje cuando usamos el mestizo se sigue usando. Entonces también siento que por ahí es como, pues siempre he tenido ruido con esa palabra frente a la herencia, digamos, de mi familia que es campesina y que también es indígena, es muisca, pero ese conflicto de que, digamos, entonces son campesinos, entonces no son ni españoles, no son ni indígenas, no son, pero pues sí son productos de un montón de violencias y también pues de situaciones muy densas de la colonialidad. Entonces siento eso, como que el usar la palabra mestizo también es como muy, como el colorismo de, esta persona tiene que verse más así con estas características, digámoslo un poco de eugenesia o capaz como de rangos característicos de esto, lo que dices de la nariz, de las manchas, del pelo. Y siento que eso también es como una herencia que todos tenemos de alguna forma de, pues, de la construcción social que el blanco exigió. De tienes que verte así para pertenecer a un grupo y si no te ves así, entonces eres la diferencia y si eres la diferencia estás mal. Y eso es una construcción social de lo que tú dices de la herida colonial. La herida colonial está muy vigente en todo eso y pues siempre va a haber como un espacio donde algunas personas con más privilegios van a querer atacar a las otras personas. Y pues ahí es donde como que es el proceso también, yo siento que del lenguaje, porque a partir del lenguaje español es donde empezamos a construir ese tipo de señalamientos, que anteriormente no siento que en otras lenguas existiera eso como de tú eres más negro, yo soy más negro, tú eres más india, yo soy más indio, o sea, siento un poco que pues esa fue la herencia de la supremacía blanca, en encontrar de qué forma nos íbamos a diferenciar para generar conflictos frente a eso. No amar la diversidad, sino señalarnos por no ser como ellos. Mm. Sabes que es muy interesante eso porque cuando hablábamos de cómo el concepto de negro ha sido redefinido, resignificado, revisado para enunciarse desde una dignificación, pues podríamos decir que no hay unos estudios de redefinición y resignificación del concepto de mestizo, ¿no? Como, ¿qué sucede ahí? Como, ¿qué es lo que hace falta para revisar ese concepto críticamente y decidir si definitivamente si se puede, si debería, si hay forma de redefinirlo, resignificarlo o no? Y eso me hace pensar mucho en otras cosas también que él enuncia o sea, como otros momentos, otros actos que él enuncia también dentro de su texto, cuando hablaba, por ejemplo, de enfrentarse a una relación con una persona que dice que nunca había estado que nunca ha estado sexualmente con una persona negra, ¿no? Entonces, que él ahí empieza a preguntarse, ¿cierto? Se hace preguntas y prácticamente le hace preguntas a una también como lectora de como esas expresiones entonces, como que es lo que buscan generar en la persona racializada, ¿no? Como finalmente es un ejercicio de disposición del erotismo, ¿cierto? De hacer eso, como dice él, eso entre comillas, que está destinado a ser, de responder como a un imaginario social que pues, se tiene que satisfacer o no se tiene que satisfacer frente a la otra persona que está con la expectativa. Entonces, cómo esa violencia simbólica también opera en eso, ¿no? Cómo la erótica y la sexualidad y el deseo también está marcado por unas ideas de raza que llegan a violentar a los cuerpos, ¿no? Y la psiquis de las personas. Entonces, Total. Ay, perdón. sí. También pensaba un poco en eso de eres negro del alma, como en Cuba podría Sí, usarse y como en Argentina, Chile, Uruguay decirte negro es como una ofensa, como los sí, negros, el negro. Y también pensaba eso, como digamos, de alguna forma en otros territorios estamos ya en la resignificación de lo que es del mestizo, de la palabra, porque prácticamente mestizo es como el bastardo, el hijo bastardo. Para mí, o sea, para mí se asocia bastante en eso
porque fueron violaciones múltiples, las personas no saben el mismo lenguaje, cómo llegas a tener una relación sexual con alguien si no sabes hablar el mismo lenguaje. Y bueno, en fin. Y frente a eso pensaba como en cambio en Uruguay, Argentina, Chile se usa mucho esto de negros de mierda, día negro, situaciones de cómo usan una palabra, pero al final tiene una carga emotiva de violencia tan demarcada que ni siquiera se dan cuenta de eso y es como, wow, en qué momento pues se perdió totalmente el rumbo de entender que, pues eso, que se está perpetuando muchas cargas violentas, no sé, o sea, para mí es demasiado fuerte también, digamos, en Colombia se usa el chino, los chinos, y es como todavía muy complicado saber cómo empezó a usarse esa palabra para denominar a los niños, y sí es como bastante ofensivo para las personas también asiáticas, es como el mismo lenguaje español nos dio determinadas palabras para generar separaciones y sobre todo subordinaciones frente a los demás. Sí. Y a mí me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de autoetnografía para ser leídos mañana. Pero antes de eso, quisiera como concretar con lo que estabas comentando tú, Ana, ¿no? Y con el resto de la clase, como cuando hablamos de la experiencia, ¿no? Como la importancia de estos lugares de enunciación, desde qué lugar una se para, ¿cierto? Yo como mujer afrodescendiente, al hablar sobre lo afrodescendiente o al hablar sobre otras situaciones en la vida, ¿no? Y cómo eso entonces marca también una posición política frente a lo que yo vaya a decir, pues porque el simple hecho de ser afrodescendiente es también enunciarse históricamente desde ahí, ¿no? Como es saberse el lugar que se ocupa al enunciar los discursos públicamente, o sea, ya no solamente como una cuestión oculta como revisábamos anteriormente, sino que empiezan a hacerse enunciados públicos y con esos enunciados públicos entonces también hay responsabilidades, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría leer un pequeñito fragmento de un texto que escribió un chico que es queer, de aquí de Cali, y que hace unos enunciados en Facebook muy interesantes y pues, creo que utiliza la plataforma de una manera muy consciente, ¿no? Él habla de que cuando hablamos de la experiencia como un punto de partida epistémico en las ciencias sociales, no solo nos referimos a contar historias de vida, es decir, la historia de vida y las subjetividades lógicamente son importantes, pero no podemos reducirlo solo a eso. La experiencia es relevante en las ciencias sociales porque nos ayudan a comprender cómo se materializan los distintos fenómenos sociales en la vida cotidiana, en los cuerpos, en la psiquis y en los imaginarios de las personas. La experiencia es una herramienta poderosa que nos ayuda a ver a escala micro, pero no con menos contenido, la realidad social, cómo nos insertamos en ella y cómo ejercemos distintos tipos de agencia en nuestros contextos. Entonces, con esto me gustaría que pudiéramos cada una de nosotras escribir al menos unos 3 párrafos de un ejercicio autoetnográfico muy libre a decisión de qué episodio de su vida o también puede ficcionarse, pero como pensándose desde una primera persona ¿no? Como una libertad pues como creativa en ese sentido. Y que pudieran ser 4 párrafos máximo para que podamos leerlo y alcanzar a leerlos el día de mañana. Y voy a cerrar aquí entonces la pantalla. Y podamos compartir entonces con todas esos ejercicios. Parece que se va la señal, me dicen. ¿Estoy bien? ¿Me ven? ¿Escuchan? Se fue un ratito la señal. Ok, bueno. Entonces comentaba exactamente eso, que la idea es entonces que podamos construir los ejercicios autoetnográficos, máximo 4 párrafos para que alcancemos a leer todas y podamos leerlos el día de mañana. Bueno,
Coméntenme si tienen alguna consulta, algún comentario, disenso. ¿Aló? Hola, Tefa. Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿sabéis que me gustaría comentar lo último que leíste de hablar como de la experiencia como un nuevo punto de partida epistémico? Me hizo como mucho sentido en verdad y me lleva como a reflexionar en torno como a estas, bueno, nuevas epistemes que deberían como generarse en el sur, como teniendo en consideración también como la Academia del Norte, ¿cierto? Ha configurado también el conocimiento que sale desde el sur y qué es lo que se entiende también como de todos estos grupos como más subalternos o marginales que se encuentran en este continente. Y creo que quizás la experiencia o hablar de la experiencia podría ser también como tú mencionaste, ese punto para romper esta episteme como que está instaurada en las ciencias sociales, que nos hace hablar como desde afuera, como si fuéramos como agentes externos que no, al parecer, no tienen que ser conscientes como de esas heridas coloniales o que no tienen que sentirlas tanto porque vuelve ese conocimiento como subjetivo y no apto para las ciencias sociales. Entonces creo que como dar ese salto, como ponerle un valor a la experiencia desde, como decía una compañera también, como llevar a la teoría a la práctica, creo que es un salto como súper importante desde las ciencias sociales, primero como nosotros como profesionales, por así decirlo, llevarlo a la práctica y luego como generarlo y expandirlo también como dentro de la academia. Que, por ejemplo, yo que vengo desde la academia, la experiencia siempre fue como la experiencia del otro, lo importante, pero no la propia, porque se decía como que el conocimiento se podía ver muy manipulado o no tan bien objetivizado. Pero todo lo contrario, yo creo que el conocimiento se ve aún más valorado cuando es desde la experiencia y cuando se habla desde estas prácticas cotidianas, ¿cierto? Que al final ahí también está esta gran teoría, por ejemplo, que se habla en las universidades. Entonces creo que darle como esa vuelta como de la episteme, como una nueva forma de conocimiento de la academia sería un salto así impresionante, como desde lo que nos enseñan y después como nosotros efectivamente hacemos nuestras investigaciones. Porque es súper importante como lo que se dice desde la investigación. No solo con 10.000 teorías, sino también como cómo eso se vive en el cotidiano de la gente. Entonces creo que en verdad es súper importante hacerlo, como me parece muy atingente como esa idea desde la experiencia como un punto de partida como de una nueva episteme. Me gustó mucho. Solo quería mencionar eso. Bueno, muchas gracias, Stefan. Efectivamente, cuando yo estaba escribiendo mi tesis de grado, estaba leyendo un antropólogo que se llama Eduardo Restrepo. Él es un antropólogo de acá de Medellín y ha escrito mucho sobre el Pacífico colombiano. Es como de las pocas antropologías en los 90 que sirvieron de referencia para, para la academia sobre lo afrodescendiente, ¿no? Como que la antropología en Colombia estaba volcada hacia lo indígena y muy poco hacia lo afrodescendiente. Afortunadamente, en los últimos años pues, ha crecido el número de investigadoras y investigadores afrodescendientes que estudian precisamente las comunidades. Entonces, él hablaba de cómo la vida ribereña en el Pacífico colombiano organiza las casas, ¿no? Entonces, las viviendas que están a los lados de los ríos, las puertas están dándole la cara al río, ¿no? Y el patio queda atrás, dándole la cara al bosque, ¿no? O al monte. Entonces, cuando las personas dicen que van hacia el bosque o hacia la selva a buscar leña, dicen que van hacia adentro, porque entran a la casa y pasan la casa y pasan hacia el patio y entran a la selva. Y cuando las personas van a regresar a la casa, dicen que van hacia afuera. Entonces, esa organización geográfica de la vivienda es muy particular en las zonas ribereñas del Pacífico colombiano. Eso yo lo leí en el 2016 y en el 2014 había estado en la casa de mi abuelo, que es del Pacífico, y estaba como en una especie de entrevista, conversación, grabándolo con mi cámara. Y cuando estaba haciendo entonces la investigación de la tesis, reviso los videos para ver qué me encuentro.
Y efectivamente mi abuelo está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo el antropólogo en su texto. Y fue como, ok, voy a citar a mi abuelo en el texto, porque me está diciendo exactamente lo que este señor me está diciendo y me lo está diciendo de una manera que lo puedo entender de una manera pues, mucho más sencillo, ¿no? Más cercano, más cálido y porque es mi abuelo. Entonces, efectivamente, empecé a entender que todo el rato yo estaba haciendo un ejercicio autoetnográfico desde una posición como de ser su nieta y de ser una mujer afrodescendiente en el contexto afrodescendiente, pero que nace en Medellín y que entonces me atraviesa de otra manera la experiencia de estar en el territorio, ¿no? Y mi observación es diferente, mi participación es diferente, pero está desde otro lugar completamente diferente a la del antropólogo que lo hizo y lo expresó de otra manera, mucho más codificada frente a los términos de la academia, ¿no? Entonces, sí, bueno, la invitación es a esa, ¿no? A que escribamos entonces 4 párrafos máximo de una experiencia que podamos asumir como autoetnográfica. Y por aquí preguntaban en el chat si la clase es la próxima semana o es esta. Es mañana. Mañana a las... si alguien tiene la hora por ahí, por favor. Sí, a las 18 horas, de 18 a 19 horas chilenas, a las 4 p.m. Colombia. Entonces, bueno, les deseo una muy buena mañana, que tengan un buen resto de día, mucha salud, mucha luz y muchas gracias por participar en la clase. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Gracias a ti, chao.